Listo, empecemos. Mm, Bien, el tema, probablemente el tema que más abarca el segundo corte es este tema que es el tema de la elasticidad. Camila, ¿tú con qué profe estás? Con el profe Obregón. Ay, sí, Ah, con Joiner. Joiner. Listo. ¿Ya viste este tema? ¿Ya te han hablado de elasticidad? No, no hemos tocado ese tema. Listo, entonces probablemente yo creo que esta semana o la otra hablarán de elasticidad. Yo generalmente toco este tema porque es como el más complejo o le parece el más complejo a los estudiantes. Entonces pues aprovechando las monitorías, digamos que lo doy, ¿no? Bien, este tema, elasticidad, proviene de la física, ¿no? Y digamos que en el ámbito económico lo propuso Alfred Marshall, por allá en el siglo XIX. Como viene de la física, pues comparte, digamos, de manera intuitiva el mismo significado, o sea, algo que es elástico, algo que se estira. La elasticidad en la física, ¿cierto? Digamos que mide esa capacidad de estiramiento, ¿no? Entonces, digamos que a manera de física preguntaríamos cosas como, ¿qué pasará si estiro el caucho? ¿No? Si estiro el caucho mucho. ¿Cuál será la reacción del caucho? ¿Viste que cuando estiras un caucho él se devuelve? Tú lo jalas y él vuelve a su forma original. Sí, así es. Lo mismo pasa en economía cuando hablamos de elasticidad. Pero vamos no a hablar de elasticidad en términos físicos, sino con variables económicas. Digamos que la más conocida es el precio. Entonces suponte tú que eres una productora, ¿cierto? Y lo que vas a hacer es estirar un precio. O sea, tú decides en vez de poner tu producto a 4.000 pesos, digamos, lo vendas a 10.000. Eso es estirar el precio. Entonces la reacción de estirar ese precio a 10.000 es saber qué cantidad vas a vender. Si la gente te va a comprar lo mismo, si te va a comprar menos o si te va a comprar más. A eso se le llama elasticidad. No solamente es con los precios, ¿no? Hay otro tipo de variables que también funcionan con la elasticidad. Gráficamente se vería como el gráfico que está allí a la izquierda. Si recuerdas, nosotros tenemos un eje Y y un eje X. En el eje Y nosotros tenemos precio, generalmente precio. ¿Tú ya viste los gráficos de ese tipo de gráficos con precio y cantidades? Sí, ya lo miramos en esta clase. Listo. Entonces, lo que tú haces a manera gráfica es moverte a lo largo de la curva. Es decir, si tú digamos, por ejemplo, tú tienes un precio de 4, supongamos que es 4.000, ojalá se alcance a ver allá, que es aquí, lo vas a estirar y lo vas a mover acá. Como puedes ver, al hacer eso va a cambiar algo acá. Y esta es la cantidad demandada, o sea, lo que la gente te compra ese producto. Entonces, cuando tienes un precio de 4 vendías 6. Ahora que está en 7, ¿cierto? Vendes 3. Eso es una forma gráfica de interpretar la elasticidad. Pero entonces, no solamente lo vamos a medir en términos de cambio en sí, sino cambio proporcional. Ya voy allá. Por ejemplo, mira, este es el gráfico que te decía. Por ejemplo, acá. Aquí debería haber una proporción. Ya te explico qué es eso. Cuando estamos en economía, generalmente utilizamos este triangulito que está aquí para denotar cambios. Por ejemplo, aquí pasamos de un precio 1 a un precio 2. Y ese cambio es un triangulito. Entonces voy a irte apuntando cositas por acá. Entonces, en economía usamos el triángulo, el símbolo del triángulo, para expresar cambios. Entonces si ves, aquí hay un cambio tanto en el precio como en la cantidad.
¿Listo? Entonces, si decimos que la elasticidad, por ejemplo, la elasticidad es un cambio de lo que vendes, ¿cierto? Al tú cambiar algo en el precio, lo que estamos diciendo sencillamente es que el producto tuyo es elástico. O sea, por ejemplo, tenemos aquí tres bienes, ¿no? Y tenemos la definición más sencilla que está arriba. Se dice que un bien es elástico cuando su cantidad demandada u ofertada cambia cuando cambia el precio. Entonces tenemos estos tres bienes que están acá. Tenemos una Coca-Cola, tenemos un servicio médico, que pueden ser también servicios, no solamente productos, y tenemos gasolina. ¿Listo? Te pregunto, Camila, ¿cuál crees tú que será el bien o servicio más elástico? ¿Cuál crees tú que cambiará su cantidad demandada cuando cambie su precio? La gasolina. La gasolina puede ser un bien elástico, exactamente. Cuando sube mucho el precio de la gasolina, pues la gente no va a comprar tanto, ¿cierto? Va a evitar viajar quizás en transporte particular y se va a ir quizás a transporte público, etc. Con la Coca-Cola también puede pasar eso. Digamos, si la Coca-Cola sube mucho de precio, digamos a 20.000, probablemente casi nadie compre una Coca-Cola, porque está muy cara. Entonces la Coca-Cola y la gasolina serían bienes elásticos. Bienes elásticos. Ahora bien, los servicios médicos generalmente no son bienes elásticos. Aunque pueden serlo, generalmente no se toman así. Porque estos servicios médicos se toman por necesidad. Es decir, si un servicio médico está muy alto, aún esté muy alto, la gente va a comprar ese servicio médico. No pasa tanto aquí en Colombia porque aquí el servicio de salud es casi en su totalidad público, es gratis. Pero en Estados Unidos, donde la gente paga por acceder a salud, pues sí se nota la diferencia. Incluso algunas personas que están en tratamiento de algún tipo de cáncer, las personas se endeudan para poder pagar su quimioterapia. O sea que independientemente del precio del servicio de salud, la gente va a adquirirlo. Por tanto, salud es inelástico. Es inelástico. Bien, ahora te pregunto, Camila, entre la Coca-Cola y la gasolina, ¿cuál crees tú que es el más elástico? Pues la Coca-Cola. La Coca-Cola, exactamente. Es la Coca-Cola el más elástico porque, aunque la gasolina sea elástica, existe cierta necesidad de movilizarse. Mientras que la Coca-Cola, no hay necesidad de tomar Coca-Cola. Tú puedes reemplazarla por agua, por otro tipo de gaseosa, y se satisface ese mismo deseo, ¿cierto? De refrescarse, si es la causa. Entonces la Coca-Cola es el bien más elástico de los anteriores que te mostré. Esto que está aquí lo vamos a relacionar más adelante acá en los determinantes de la elasticidad, pero no quiero complicarte todavía, quiero que lo tengas en cuenta. Bien, cuando hablamos de elasticidad también nos estamos refiriendo a la curva. Digamos tú, generalmente, y los estudiantes de economía empiezan con una curva así, que es una curva lineal, ¿cierto? Es una línea recta. Pero probablemente ahora que están viendo elasticidad van a ver que esa curva va a cambiar. Y ahora sí se va a comportar como una curva. O sea, el nombre original de curva viene porque es una curva. O sea, realmente es una curva. ¿Ves? A los estudiantes lo que hacen es simplificarles el estudio y lo ponen como una recta. Esto es mucho más fácil de calcular. Esta recta. Pero originalmente es una curva. Generalmente cuando trabajamos elasticidad trabajamos con curvas en sí, ya no con rectas, aunque se puede dar el caso. Bien,
Ahora que estamos hablando de curvas, esa curva también va a presentar una elasticidad. Por ejemplo, si la curva es horizontal, se va a decir que es más elástica, así como en la gráfica de la izquierda. ¿Por qué? Porque mira que tú cambias aquí el precio y va a cambiar en esta cantidad. ¿Sí lo ves? Al cambiar tú esta cantidad, vas a ver que acá va a cambiar demasiado. Digamos, puede ser la curva de demanda de la Coca-Cola, porque al tú subir el precio, pues la demanda va a cambiar. Aquí, por ejemplo, baja, ¿no? Entonces, como baja, la gente va a consumir más Coca-Cola, por ejemplo. Ves aquí que el cambio es un poquitico, es de este tamaño en el precio, mientras que la cantidad es de este, es mucho mayor. Cambia un poquito el precio y cambia casi el doble la cantidad. Entonces, como sabemos que para medir eso miramos los puntos de intersección de la curva, es decir, hacemos así, vamos punteando. Al tener esa curva más horizontal, vamos a darnos cuenta de que es más elástica. Por ejemplo, si yo esta curva que está aquí la quiero volver mucho más elástica, pues hago esto. Por ejemplo, así. Esto sería algo mucho más elástico. Y si lo punteamos, vamos a ver que un precio acá nos va a dar esto. Y un precio acá nos va a dar supremamente diferente. Es decir, si yo sigo la curva acá, nos va a dar mucho mayor. Por lo tanto, cuando la curva es más horizontal, es más elástica. Y voy a escribirte eso acá. Si una curva es más horizontal, es más elástica. Es decir, un cambio en el precio cambia demasiado, en este caso, la cantidad demandada. Puede darse el caso contrario. Por ejemplo acá, el de la gráfica en medio. Si ves aquí, el cambio en el precio es el mismo que el anterior. Casi el mismo. Si ves, es esta distancia en el eje. Es esta distancia. Pero, si ves la cantidad, es mucho menor. Cuando el precio cambia y la cantidad cambia poquito, o sea, menos de lo que cambia el precio, se dice que es inelástica. O sea, no importa si el precio sube, el precio baja, las cantidades no van a cambiar demasiado, las cantidades demandadas. Entonces se va a decir que es inelástica. Entonces, si una curva es más vertical, como la del medio, es menos elástica, que es lo mismo que es inelástica. Esto es cuestión de palabras. Es decir, un cambio en el precio no cambia demasiado la cantidad demandada. Y puede darse el ejemplo de la tercera, cierto, que en este caso se llama unitaria, pero no quiero complicarlos con eso ahorita, que es sencillamente que el cambio en el precio va a ser el mismo cambio en la cantidad. Si ves, es la misma distancia. Digamos, un bien con una demanda normal puede ser los frijoles, digamos. Aunque es raro, pero puede pasar. ¿Listo? ¿Ha llegado más gente? Listo. Me llegó Natalia. Vale. No sé si me han escrito. No. Bien.
Entonces, espera un momento. Natalia, ¿tú qué profe tienes? ¿Qué profe te da fundamentos? Si Natalia me escucha. No, Natalia no me escucha. Bien, continuemos. No se me está escribiendo. Bien, continuemos. Sí, sí, ¿qué profe te da fundamentos? Sí, de ti. La única Natalia aquí en la sesión. Ah, ok, Lina. La profe Lina ya les comentó que sí está dando notas adicionales por la asistencia a monitorías. Generalmente hace eso, o sea, probablemente no les ha socializado la nota, pero la asistencia a las monitorías implica décimas adicionales en la nota final del corte. Entonces, para por si les puedes decir a tus compañeros que se me hace raro que no han asistido, que siempre asisten bastante. Bien. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de caso. El título que está arriba es elasticidad de demanda. Nosotros no solamente tenemos elasticidad de demanda, tenemos elasticidad de oferta, ¿cierto? En ambos se comunican a través de los precios, o sea, el título completo sería elasticidad precio de la demanda o elasticidad precio de la oferta. También tenemos elasticidad por ingresos, es decir, si una persona aumenta su ingreso, aumentará la cantidad de consumir o no. Eso también se evalúa en elasticidad. O por ejemplo, si tú tienes un bien, un producto y aumenta el precio, ¿qué pasa con un producto similar? Sube o aumenta el precio. Entonces hay varios tipos de elasticidades. Generalmente los que más se trabajan son la elasticidad del precio de la demanda y de la oferta. Pero generalmente también se tocan todos los tipos de elasticidades. Bien, entonces esta elasticidad de la demanda, pues como ya sabemos es un cambio en el precio, ¿cierto? Genera un cambio en la cantidad demandada. Ahora, leo el problema. A un precio de $300 americanos, la cantidad de un determinado bien es de 300 unidades. O sea, si nosotros graficáramos eso, se vería algo como así, ¿no? Voy a ponerlo acá. Entonces, a un precio de $30, la cantidad demandada de un determinado bien es de 300 unidades. Entonces comprobemos eso en el gráfico. Me está hablando en alemán. Un momentito. Aquí vamos. Bien. Aquí está. A un precio de 30, la cantidad demandada es 300. Lo cual se cumple. Es lo que dice al principio. Luego dice, si el precio aumenta a 45, o sea, aumenta a 45, ahí está la flechita, ¿cierto? Voy a ponerlo en azul. Aumenta a 45. La cantidad demandada es 225. Vemos que también pasa eso. Ustedes, digamos que a manera de ejercicio, si por alguna razón les piden graficarlo, ustedes lo pueden hacer como forma lineal. O sea, pueden ponerlo así también, ¿no? Pero yo les recomiendo, y si el profe no dice lo contrario, que lo hagan en curvas. Por lo que le estaba explicando a la compañera ahorita, que generalmente cuando entramos al tema de elasticidades, ya empezamos a trabajar con curvas, ya dejamos las líneas rectas. Entonces yo les aconsejo que lo grafiquen con una curva. Es decir, primero hacen la curva y luego hacen los puntos. Porque hacer lo contrario es más complejo. Pues haciendo la mano. Listo. Entonces ya aquí tenemos los datos principales. Ahora bien, nos piden que calculemos la elasticidad precio de la demanda. Este sería el nombre completo de lo que estamos haciendo. Elasticidad precio de la demanda. O sea, estamos relacionando el precio
y estamos relacionando la demanda. Es decir, un cambio en el precio, que es esta variable que está acá, nos genera un cambio en la demanda. Este cambio va a ser en porcentajes. Si recuerdan cuando ustedes calculaban costo de oportunidad, que lo vieron en el primer corte, ustedes simplemente restaban en algunos casos, cuando calculaban de un punto a otro, ¿cierto? Entonces, Q1 menos Q2, ¿cierto? Y eso les da un algo. Ahora, no van a hacer solamente el cambio entre Q1 y Q2, sino que lo van a dar en términos porcentuales. O sea, va a ser el porcentaje de cambio de esto aquí, ¿cierto? Y el porcentaje de cambio de esto acá. Ya les explico a calcularlo. Pero en teoría, lo que estamos haciendo cuando calculamos por porcentaje es hablar todo a un mismo lenguaje. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, el 100% de algo, significa que tienen todo. ¿Listo? El 100% de algo es todo. Y aquí pasa algo. Por ejemplo, si cambiamos de 30 a 45, esto es un cambio porcentual. Puede ser 10, puede ser 20, 25%. ¿Qué tanto cambia el precio? Por ejemplo, aquí vemos que cambió en 15 unidades, ¿no? ¿Qué tanto es esto en términos porcentuales? Para 30. Ya les explico a calcularlo. Y lo mismo pasa con las variables de acá. ¿Cierto? 300 menos 225. Eso sería un algo. Entonces, ¿qué tanto cambia eso en porcentaje? Ya les explico a calcularlo. Pero lo importante, además de lo que les dije, es que entiendan que la elasticidad es una relación entre una variable X, que en este caso es cantidad, y una variable Y. ¿Cierto? Y que esa variación, que es porcentual, se va a llamar sensibilidad. Ese es otro nombre de la elasticidad. Por ejemplo, cuando hablamos el caso de la Coca-Cola, podíamos haber dicho que la Coca-Cola era sensible a un cambio en el precio. Estaría perfectamente redactado. Estaría igual perfectamente redactado. O podríamos decir que la Coca-Cola es elástica. Es lo mismo. Más lo voy a poner acá. El bien más elástico en este caso es la Coca-Cola. O también es el bien más sensible a un cambio en el precio. Listo. La forma de calcularlo es la siguiente. Digamos, yo tengo la respuesta abajo que está acá, pero quiero hacerlo con ustedes para que ustedes aprendan del proceso. Yo creo que es información que se aprende en la práctica. Entonces, si me permiten un momento, me conecto para hacerlo aquí con el Word y lo vamos resolviendo. Pero espero que se haya entendido la noción principal de lo que es la elasticidad. ¿Cuántos hay ahora? Bien, vamos a hacerlo acá. Vamos a poner la formulita por acá. Insertar ecuación. A ver, círculo. Bien, ahora sí se alcanza a ver. Espero que se alcance a ver todo. Ahí. Listo. La forma de calcularlo es así. Esta es la forma de calcular la elasticidad. Esta que ven acá.
Si se acuerdan lo que les dije, era el cambio porcentual. Ya sabemos que el triangulito es cambio y sabemos que es porcentaje, es dividir algo entre 100, ¿no? Y se va a calcular así. Si tenemos, voy a poner así, el cambio de Q. Vamos a hacerlo por partes para no enredarnos. El cambio de Q va a ser igual a esto que está acá. Q2. Espero que se entienda que es lo mismo, listo. Menos Q1. Sobre Q1. Un poquito más pequeño. O sea, si tenemos los datos del ejemplo, lo que estamos haciendo es medir el punto final donde estamos ahora. O sea, por ejemplo, si leemos aquí, nosotros pasamos de cantidades, ¿cierto? Cantidades de 300 a 225. Aquí está. 300 cuando el precio era 30 a 225. Ojo, porque estamos hablando el mismo lenguaje. Si ustedes se equivocan y ponen en cambio en cantidades y precio, pues estaría mal. Tiene que ser el cambio en cantidades y el cambio entre precios. No pueden mezclar las dos cosas. Entonces, si vemos el final que está allí, es 225, porque es lo último que pasó. Entonces sería así, lo último que pasó, y sería lo que yo les decía en el ejemplo de costo-oportunidad, que es el punto final, o el punto futuro, ponerlo acá, es el punto futuro, menos el punto inicial. Y no se está viendo, pero ya. Menos el punto inicial sobre el punto inicial. Que básicamente estoy diciendo es la cantidad, ¿no? Cantidad futura. Bueno, la cantidad inicial sobre la cantidad inicial. Bien, entonces tenemos que la cantidad futura es 225, ¿no? Y la cantidad inicial es 300. Nosotros empezamos en 300. Si vemos, está disminuyendo. El total tiene sentido porque está aumentando el precio. Y eso lo dividimos sobre 300. Lo que estamos haciendo aquí es mirar el cambio, ¿no? O sea, tenemos aquí, si lo hacemos en la calculadora, 300 menos 225, que nos da 75 sobre 300. Nos va a dar 0.25. Eso que está allí es el cambio porcentual. Y aquí algo importante. Ese 0.25 también se va a llamar 25%. O sea, ese 0.25 es igual al 25%. Significa que aumentar, o mejor dicho, disminuir en 15 unidades, digo en 75 unidades, significa disminuir en un 25%. ¿Sí se entiende? O sea, yo tenía 225, yo tenía 300, porque esta es la inicial, me disminuyó a 225, ¿cierto? Es decir, yo perdí, y aquí debería estar en negativo, yo perdí 75 unidades en la cantidad, ¿cierto? Eso equivale al 25% de lo que yo tenía, que eran 300. ¿Sí se entiende esa parte? Voy a ponerlo acá, escrito sin texto. Es importante que entiendan la interpretación. Entonces sería así. Inicialmente, yo, pongámoslo de ejemplo, yo tenía 300 unidades. Un aumento en el precio
no vamos a decir cuánto porque por ahora estamos haciendo solo el cambio en la cantidad, un aumento en el precio hizo que se redujera a 225 unidades. Es decir, un cambio de 75 unidades. Es decir, perdí 75 unidades. ¿No? Perdí 75 unidades. Eso equivale al 25% de lo que tenía. Y aquí, ya al tener eso en porcentaje, esto sería negativo también, ahí me disculpan. Esto equivale a decir que son 25%, ajá. Y ya con esto tenemos que igualamos lenguajes. ¿Listo? Vamos ahora a igualar con el lenguaje del precio. O sea, tengan en cuenta que no va a subir por arriba de 100. Siempre va a ser menor que 100. Entonces estamos hablando porcentaje en precio y porcentaje en cantidades. Al hacer eso, estamos hablando el mismo lenguaje y ya podremos relacionarlas. ¿Para qué? Para sacar la elasticidad. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacerlo con el precio y ustedes me van a ayudar. Entonces cambien el precio. Listo, ¿cuál es mi precio futuro? Voy a poner aquí el cuadrito para que se alcance a ver bien. ¿Cuál es mi precio futuro? ¿Sí están viendo pantalla? ¿Sería 45 el futuro y 30 el pasado? Exacto, 45 el futuro y 30 el pasado. ¿No? Entonces simplemente reemplazo datos. ¿Quién me habló, perdón? Natalia. Perfecto, Natalia, esa es la respuesta. Serían 45 futuro y 30 en pasado. Entonces, si hacemos la resta, vamos a hacer la calculadora, unos 30, entendemos que son 15 unidades. Y si ven, este número que está acá es positivo, porque yo pasé de 30 a 45, o sea, aumentó en 15 unidades. Si vemos el ejemplo de las cantidades, vemos que es negativo. O sea, nosotros perdimos 75 unidades. Acá aumentamos 15. Obviamente en Q es cantidades y aquí es precio. Listo, entonces al hacer la división, ¿cuánto nos daría? $0,2. 0,2. 0,20 algo. Cero coma 0,5. 0,5. Claro, tiene sentido. 15% es la mitad de 30, o sea, el 50%. Entonces, esto que está aquí es el 50%. Ahora les voy a explicar algo que de pronto uno se le olvida en el colegio, pero que ahora en economía vas a dar cuenta que es importantísimo. Esto significa lo mismo, ¿cierto? Si yo tengo aquí un 1, estamos diciendo que ese 1 es el 100%. La mitad de 1 es 50%, es 0.5. ¿No? Es algo, sigue jugando con los porcentajes. O sea, ahora estamos hablando de porcentajes y tenemos el mismo lenguaje, pero significa exactamente lo mismo. ¿Listo? Listo. Esto que está aquí aumenta. Yo lo pongo así con más para que se entienda.
aumentó en 15 unidades. ¿Cierto? Eso significa que aumentó en el 50%. Ahora, viene el paso de calcular la elasticidad, el paso final. Lo que vamos a hacer es dividir las cantidades sobre el precio. O sea, este dato que sacamos acá, que es 0.5, lo vamos a dividir junto con el otro dato que sacamos arriba. Voy a ponerlo aquí una vez, que no se pierda. Sí, voy a ponerlo aquí una vez. Listo, entonces acá. Entonces el cambio, esto sería cantidades y acá sería precios. Listo. ¿Cuánto fue el cambio en cantidades? 25, 25. 0,25 y el otro 0,5. Exacto, 0,25 y el otro 0,5. Mire que seguimos la fórmula. Ahora bien, esta fórmula que está aquí es la fórmula correcta de calcular elasticidades. Si ustedes cambian, les va a dar malo. Digamos, si ustedes ponen este abajo y este arriba, les va a dar malo. La fórmula correcta es arriba cantidades, abajo precios. ¿Listo? Esa es la fórmula correcta. Y si hacemos esa división, que ya están en el mismo lenguaje, nos va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? ¿0.25 sobre dividido en 0.5? ¿Se me escuchan? Ahí sería 0,5. 0.5, ¿sí? Es 0.5. Y ya voy a explicar esa parte. Sería 0.5. Si vemos acá, aquí está la información sintetizada. No, 0.5. ¿Cuánto te dio? Vamos a ver. Sí, es que no sé, estoy dudosa de por qué me dio el... O sea, yo lo que hice fue dividirlo el 0,25 con el 0,5. Vamos a ver, 0.25 sobre 0.5. Tendría que darnos 0.5, sí. Sí, debería darnos eso, ¿no? ¿Y por qué puse 0.25? Sí, debería darnos 0.5. Aquí me equivoqué. A 0.5. Recién hice esa diapositiva, pero sí, está bien calculado. Entonces, ¿qué va a significar ese 0.5? Va a significar que es la sensibilidad de este producto cuando cambia el precio. Y eso lo vamos a simbolizar con una E. Entonces la E va a ser igual a 0.5. Va a ser igual a 0.5. Y eso se va a llamar la elasticidad. Entonces, la respuesta descriptiva sería así. La elasticidad, precio de la demanda, sería con una rayita aquí, precio de la demanda. La elasticidad, precio de la demanda es de 0.5. Ese 0.5 va a significar algo importante. Con ese 0.5 vamos a saber de manera matemática y justificada si el producto es elástico, si es inelástico o si es algún otro tipo de producto. Solo con la elasticidad. Y lo vemos aquí. Si analizamos el gráfico entendemos que mientras que el precio cambió en 15%, las cantidades
Las cantidades cambiaron en... ¿Cuánto habían cambiado las cantidades? En 75. O sea, las cantidades cambiaron en un 25%, mientras que el precio cambió en un 50%. La mitad de 50 es 25. O sea, el precio cambió el doble que la cantidad. O sea, yo aumenté el precio al doble, a la mitad del doble se podría decir. Y lo que hice fue que la cantidad no cambió en la misma proporción. O sea, voy a escribirlo acá para que se entienda mejor. Entonces yo cambié el precio en un 50%. ¿No? Yo cambié el precio en un 50%. O sea, sí, es 15. Subí a 15 en un 50%. El 50% de 30 es 15. ¿No? Por ciento, ¿verdad? Y la cantidad de mi producto solo se redujo a un 25%. Entonces, si vemos que cambió más el precio, pero la cantidad no cambió en la misma proporción, o sea que el producto no es elástico. No es elástico. Yo subí mi precio y las cantidades bajaron, pero bajaron un poquito. Bajaron menos de lo que yo bajé el precio. Entonces, por lo tanto, mi producto no es elástico. ¿Cierto? Es inelástico. Es inelástico. Digamos que un caso de estos productos puede ser el que habíamos hablado ahorita, el de servicio de salud. Si vemos el servicio de salud, nosotros entendemos que es algo necesario. Y por más de que suba el precio, pues vamos a acceder a ese servicio. En la medida de lo posible. Entonces, si aumentamos el precio, vamos a ver que las cantidades no van a aumentar en la misma proporción, van a aumentar, van a disminuir menos, ¿cierto? No va a ser igual. Si yo subo el precio a 5 millones, pues va a haber poquita gente que adquiera ese servicio, pero las cantidades no van a disminuir demasiado. ¿Listo? Entonces por eso hice la raya del precio más larguita y las cantidades más chiquititas. Bien, ahora vamos con un poquito de teoría. Lo que hablábamos ahorita también se denomina sensibilidad. Y esto que están teniendo aquí al lado izquierdo es, digamos, la definición, digamos, formal de Economipedia, que es la página que les decía, que es importantísima para averiguar conceptos, que es muy sencilla de entender y es muy útil. Y vemos que aquí lo definen como lo que les decía ahorita, la sensibilidad. Si es poco sensible, como el ejemplo de ahorita, significa que el producto es inelástico. ¿Listo? Dice aquí en la segunda parte, se obtiene a través de los cambios en la otra variable, que es lo que veíamos ahorita. Tenemos un cambio del precio y un cambio en las cantidades. Se requieren dos variables, las tenemos. Tenemos precio y tenemos cantidad. Precio en el eje Y, cantidad en el eje X. Y recuerden esta fórmula. Siempre la cantidad va arriba y el precio va abajo. Si lo hacen al revés, no les va a cuadrar y les va a quedar malo el ejercicio. ¿Listo? Y esto que está acá, ya lo explicaré más adelante, pero ese 0.5 que nos dio, significa que es inelástico. Por ejemplo, si tuviéramos un precio de 0.5, diríamos que es inelástico. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es menor a 1. Si tuviéramos un precio de 1,
una elasticidad de 1, perdón, que la calculamos, estaríamos diciendo que es elástico unitario. O sea, lo mismo que cambia el precio, cambia la cantidad. Es igual a 1. Y si tuviéramos que es mayor a 1, si el resultado de la división que hicimos ahorita es mayor a 1, diríamos que es elástico. Porque yo cambio un poquito el precio y vemos que las cantidades van a cambiar demasiado. Entonces estamos hablando que es elástico. ¿Listo? Hay otras clasificaciones, pero todo esto se basa alrededor del 1. Si es menor que 1, como el ejemplo que tuvimos ahorita, pues es inelástico. ¿Cierto? Si es igual a 1, es elástico unitario. Y si la división nos da mayor que 1, pues es elástico. Más adelante lo explico bien con imágenes. Bien, lo que les decía ahorita, existen varios tipos de elasticidad. Hay una elasticidad precio de la demanda, que es la que calculamos ahorita, ¿cierto? Ante un cambio en el precio, ¿cierto? Va a haber un cambio en la demanda, en la cantidad demandada. Hay una elasticidad del precio de la oferta también. Hay una elasticidad ingreso de la demanda. Ya no estamos hablando que en el eje Y hay precios, sino que en el eje Y hay ingresos. Entonces vamos a ver el cambio proporcional en los ingresos, ¿cierto? ¿Qué tanto cambian los ingresos? Serían ingresos. Y acá tendríamos demanda. O sea, si usted tiene más plata, ¿qué tanto va a consumir? ¿Va a consumir más? ¿Va a consumir menos? Eso también se analiza y también se habla de sensibilidad. ¿Qué es elasticidad? En otras palabras, hay una elasticidad precio cruzado de la demanda, ¿no? Es teóricamente cuando tenemos dos bienes relacionados. Por ejemplo, el bien diésel, ¿cierto? Tenemos aquí el precio del diésel. Precio del diésel. Voy a poner aquí acá. Y acá tenemos el precio. Más grande, perdón. Y acá tenemos la cantidad de gasolina. Cantidad demandada de gasolina. El precio del diésel. Precio del diésel. Si nosotros graficáramos una curva, entendemos que si el precio del diésel disminuye, ¿cierto? Perdón, esta gráfica sería así. Sería hacia arriba. Ay, me disculpan. Tenemos algo así. Si el precio del diésel sube, ¿cierto? Tenemos aquí un precio. Si el precio del diésel sube, entendemos que la cantidad demandada de la gasolina aumenta. ¿Sí entendemos esa relación? O sea, como el precio del diésel aumenta, entonces la gente va a preferir transportarse en vehículos a gasolina. En este caso son contrarios. O pueden ser bienes sustitutos. También se les llama así. Yo puedo reemplazar gasolina por diésel, que es otro tipo de combustible. También puede darse el caso de bienes complementarios. Por ejemplo, yo tengo acá el ejemplo clásico. Pan y salchichas para hacer los hot dogs, ¿no? Entonces tenemos acá precio de la salchicha y acá cantidad demandada del pan. Y este sí va a tener una función así. O sea, si yo tengo un precio acá, ¿cierto? Y lo disminuyo acá, vamos a ver que la cantidad va a aumentar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las salchichas son más baratas y la gente en general compra esas salchichas perro, debería haber especificado eso, compra salchichas perro que van con pan. Entonces si el precio de las salchichas baja, pues la gente va a comprar más pan para poder armar su hot dog. ¿Listo? Y el que les comentaba ahorita, la elasticidad del precio de la oferta, que sería algo básicamente así.
tenemos un gráfico y tenemos una curva así, ¿no? Entonces tenemos aquí precio y acá en vez de cantidad demandada tenemos cantidad ofertada. Si tomamos la ley de la oferta entendemos que a mayores precios pues los consumidores van a producir más, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio en un precio, ¿qué tanto va a cambiar la cantidad que los productores van a ofrecer? Eso también se mide en elasticidad. Entonces hay varios tipos de variables, ¿listo? Generalmente la que suelen trabajar es la primera, porque es la más sencilla y pues como nosotros somos consumidores, pues digamos que la entendemos de manera personal. Bien, y esa es la que vamos a trabajar en lo que resta de la monitoría, la elasticidad del precio de la demanda, que en realidad ya la hicimos, pero lo vamos a hacer de manera teórica. O sea, ¿por qué? Porque ese bien que utilizamos ahorita es elástico. ¿Qué determina eso? ¿Qué es lo que causa que sea elástico? Bien, las causas, que también se les llaman los determinantes de la elasticidad, son los siguientes: la disponibilidad de bienes cercanos, las necesidades frente a los lujos, la definición del mercado y el horizonte de tiempo. Esto puede que se lo pregunten, es teoría que es generalmente que ponen en los parciales. Y algunos casos es complicado de entender. Digamos que yo me esforcé bastante para tratar de sintetizar lo que es cada uno de estos determinantes. Aunque puede que no se lo pregunten, ¿no? Dependerá de cada profe. Con Lina creería que sí. Con los otros profes no estoy seguro. Con Lina estoy casi seguro que sí va a preguntar. Bien, listo. Por ejemplo, aquí tenemos la disponibilidad de sustitutos cercanos, ¿no? El ejemplo clásico, ¿cierto? Si tenemos azúcar, podemos reemplazarla por panela, ¿no? Esto es un determinante de la elasticidad. Como podemos reemplazarlo, nosotros somos más sensibles a esos precios. A mí me pasaba mucho. Cuando el precio del azúcar sube, pues la gente, en algunos casos, prefiere endulzar las comidas y los jugos con panelas. ¿Tiene sentido? ¿Listo? O sea, el azúcar es un bien elástico, es un bien sensible a los precios. Yo les comparto estas diapositivas para que las estudiemos adelante, ¿listo? Con la sal pasa algo que es curioso. Con la sal, no. ¿Cuál es el sustituto de la sal? ¿Cuál creen ustedes que es el sustituto de la sal? ¿Algún condimento? No. No, yo también creía que era un condimento, ¿no? En vez de sal, pimienta, y a mí me decía mucho eso. Pero no, la sal es fundamental en la dieta humana. Incluso en la época de los romanos, a los soldados se les solía pagar con sal. De ahí viene la palabra salario. Es fundamental en la historia y a manera de biología. Nosotros necesitamos consumir sal. Esa fórmula química es indispensable. Y no existe sustituto de la sal. Podríamos decir, bueno, elegir entre Refisal y otra marca de sal. Eso es otra cosa, pero ahí no estamos reemplazando la sal, estamos reemplazando marcas. Digamos el caso de la pimienta no reemplaza la sal. Sí es un condimento y sí da esa textura del sabor, en algunos casos, pero no es un sustituto de la sal. Entonces, no hay disponibilidad de sustitutos cercanos para la sal. Esto es un determinante de la elasticidad. O sea, por ejemplo, imagínense que la sal aquí en el país subiera de precio. Altísimo. La economía y la elasticidad nos dice que aunque suba, la gente va a seguir comprando sal al precio que sea. Porque la va a necesitar para poder sobrevivir. Lo mismo pasaría con el agua, por ejemplo. Si digamos en Cali sube el precio del agua
un 500%, 1000%. La gente va a seguir comprando esa agua. ¿Va a tasarla? Sí, pero va a seguir consumiéndola porque es necesaria. No hay sustituto del agua tampoco. Entonces al momento van dos determinantes de la elasticidad. La disponibilidad de sustitutos cercanos, ¿cierto? Y esta que les voy a explicar. La necesidad frente a los lujos. Por ejemplo, otra vez el caso de ir al servicio médico. Para nosotros ir al médico es una necesidad. Nosotros vamos porque queremos sobrevivir, ¿no? De manera trágica queremos sobrevivir. Con los lujos no pasa eso. Los lujos es para satisfacer un deseo, no es algo necesario. Eso también va a determinar la elasticidad. Por eso entendíamos que este servicio que estaba acá era poco elástico, ¿cierto? Porque a pesar de que el precio subiera, pues aún íbamos a ir al médico, en el caso de que pagáramos médico. Mientras que un carro de lujo puede subir demasiado de precio y sí puede afectar. Aunque usted tenga demasiado dinero, puede afectar que usted no lo compre. Entonces si aumenta el precio, va a cambiar la demanda demasiado. ¿Listo? Bien, hasta ahora van dos. Ahora sí van dos. Ahora, lo que yo les decía del ejemplo de Refisal. Sí, nosotros teníamos sal, ¿no? Y podíamos elegir entre marcas. Pero eso era como adentrarnos más, ¿no? Y pasando de productos a marcas, como adentrándonos más, como haciéndole zoom, ¿no? En los detalles. Podemos decir entre sal mineral o sal de mar, ¿cierto? Sal refinada, sal natural. Sí, son sustitutos, pero el producto básico no había sustituto. Entonces pasa lo mismo con otras definiciones de mercado, se llama, ¿listo? Por ejemplo, ¿cuál podría ser un sustituto de la pizza? ¿Cuál creen ustedes que puede ser un sustituto de la pizza? Digamos de la pizza hawaiana. Otra pizza. Una pizza napolitana, por ejemplo. Ambos son pizzas, pero vamos hilando cada vez más. Entonces vamos haciéndole zoom. Si nos devolvemos, si quitamos el zoom, vamos a tener solo pizzas. ¿Cuál puede ser un sustituto de la pizza? Digamos, puede ser una hamburguesa. Digamos, satisface el deseo de comer algo rico y generalmente los dos son comidas rápidas, entonces satisfacen lo mismo. Puede que a uno le guste mucho y a otro no tanto, pero satisface lo mismo. Ahora, si quitamos el zoom, vamos a ver que la pizza es comida. No hay sustituto de la comida. No hay. Nosotros necesitamos comer. Incluso los astronautas que van al espacio tienen un tipo de suplemento que es una comida como en polvo y que le echan agua y se vuelve comida normal. Pero sigue siendo comida. No hay sustituto de la comida. Incluso el suero. A ti te ponen suero y te puedes sobrevivir. Pero no va a tener, digamos, todas las cualidades y beneficios que nosotros necesitamos y que tenemos al satisfacer la comida, al comer. Entonces, a medida que va haciendo zoom a esa definición de mercado, vamos a encontrar productos sustitutos. Pero a medida que vamos quitando el zoom, vamos viendo que van a haber poquitos sustitutos en el mercado. Entonces tenemos esas tres por ahora. Tenemos disponibilidad de sustitutos cercanos. Tenemos necesidades frente a lujos y tenemos definición de mercado. Ahora, hay algo que generalmente suele explicarse poco, pero también es un determinante, que es el horizonte de tiempo. O sea, entre más tiempo pase, una tecnología va a desplazar a la otra. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de los carros. Si vemos aquí, los primeros carros funcionaban a base de carbón. En ese tiempo
no había sustituto para ese tipo de combustibles, solo era carbón. Pero luego pasamos a motores de gasolina en los 50, ¿cierto? Y en el 2000 encontramos motores eléctricos. Entonces, para satisfacer la necesidad de transportarnos en nuestro auto, vamos a poder elegir entre varios tipos de combustibles. Eso está determinado en un horizonte de tiempo. Quizá en algún futuro haya otro tipo de combustible, otro tipo de energía. Y vamos a encontrar que vamos a poder sustituir más cosas. Entonces, esta ley, que es prácticamente una ley, nos dice que entre más pasa el tiempo, vamos a encontrar más sustitutos de lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, se van a volver más elásticos. ¿Listo? Entre más pasa el tiempo, más elásticos se van a volver los productos y los servicios. Van a haber más alternativas. Ya no va a ser una necesidad, sino que va a ser un lujo. Por ejemplo. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora son? 5:03. Bien. Bien, tenemos ahora lo que ya habíamos hecho prácticamente antes, que era el cálculo de la elasticidad precio de la demanda, que ya lo habíamos hecho. La diferencia aquí con el ejercicio anterior es que en el ejercicio anterior teníamos datos, íbamos de un punto a otro, de una cantidad a otra, de un precio a otro. Aquí no, aquí ya nos dan casi todo resuelto. Por ejemplo, dice, suponga que el 10% del aumento en el precio, que es esta parte de acá que estoy leyendo, que el 10% de aumento en el precio de un vaso de helado ocasiona que la cantidad del mismo, sería cantidad demandada, que la cantidad del mismo que se compra caiga en 20%. Listo, entonces nosotros tenemos que precio es esto que está acá, 10%, esto que está acá que es 10%, y tenemos cantidad que es 20%. Estos datos nosotros lo encontramos al hacer la resta en el ejercicio anterior, ¿no? Que teníamos Q2, que era el punto en el futuro, y teníamos Q1 y eso lo dividíamos sobre Q1. ¿Cierto? Esta era la elasticidad. Aquí no nos están dando esos datos, ya prácticamente nos están dando los dos cambios ya resueltos, tanto en el de cantidad como en el de precio. Entonces simplemente es volver a hacer lo mismo que en el anterior, bajo la misma fórmula, o sea, cantidad arriba, ¿cierto? Que es 20%, y precio abajo. Y eso nos va a dar un resultado de 2. Ahora, algo que se me ha olvidado comentarles. Los resultados de la elasticidad siempre van a ser en valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que a pesar que esta división, ¿cierto?, pueda tener negativos, el resultado va a ser siempre positivo. El resultado de la división siempre va a ser positivo. ¿Listo? Por eso se llama valor absoluto. Siempre va a ser positivo, independientemente si es negativo o positivo, siempre va a expresarse en valores positivos. En este caso es 2. ¿Qué significa ese 2? Que yo aumenté un precio en un 10%, y ese precio ocasionó que mi cantidad demandada de helado, ¿cierto?, disminuyera en un 20%. Aquí ya haría un negativo. ¿Listo? Entonces aumenté mi precio en 10 y eso hace que mi cantidad disminuya en un 20%. O sea, yo aumenté mi precio en un poquitico, mientras que mi cantidad cayó demasiado. Ese demasiado es el 2 que está allí. Si vemos la regla de antes, sabemos que mayor a 1 es un bien elástico. Entonces este lado es un bien elástico. Tenemos aquí que la cantidad demandada es proporcionalmente 2 veces más grande que el cambio en el precio, que es lo que les acabo de comentar. ¿Listo? Ahora que estamos avanzando rápido, quisiera que ustedes por favor entraran a este quiz. Es un quiz
quiero pensar que es sencillo. Simplemente entran a la página que está allí, que es joinmyquiz.com, y ingresan este código. No necesitan loguearse ni nada. Creo que son 8 preguntas, 8 o 9 preguntas, que son cortitas, no son complejas. Es de lo que acabamos de ver en la monitoría de hoy. Y me pido por favor que entren con el nombre de usuario y con el nombre de estudiante, para yo poderlos anexar a un Excel. Y esos resultados pues yo se los envío a sus profes, ¿listo? Sí. Listo, entonces voy a dar un lapso de 15 minutos, más o menos, sí. Y son 8 por 2, 16, sí, sí, 15 minutos, sí. Entonces, a las 5, 6, a las 5:30 nos volvemos a conectar, ¿listo? Si ustedes terminan antes me lo dicen, yo voy a estar aquí pendiente, ¿listo? Voy a dejarles el link acá para que lo vean bien y apunten el número. Voy a dejarles el enlace aquí para que lo vean. Listo, entonces a las 5:30 nos encontramos otra vez. Si terminan antes me lo dicen, ¿listo? En mensaje o por voz, yo voy a estar aquí pendiente. Disculpa, ¿dónde está el link? Es que estoy desde el celu y no lo encuentro. Es este que está aquí. Tú entras al navegador de tu teléfono, puede ser Chrome, y entras aquí, Join My Quiz. Y luego te va a pedir este código. Ah, vale. Ya. Listo, dale. Le puse la foto.
Listo, perfecto. Esperamos que la otra compañera termine y continuamos. Puedes ir adelantando la encuesta de la asistencia que te dejé en el mensaje. Ok, ya te dije que lo leí. Está muy buena lo del queso de la salchipapa. ¿Cuál es esa? No me acuerdo. Listo. Listo, compañera. Si quieres, puedes ir adelantando y llenando la asistencia que te dejé en el mensaje de Meet. Cuando terminen de llenar la asistencia, también me dicen, ¿listo? Listo, ya. Disculpa, es que no sé, no me aparece el chat en el celular. No, no te aparece Tienes que darle los punticos y donde dice mensajes en la llamada. Ah, ya me apareció. Gracias. Bueno,
¿Listo? Sí. Listo. Entonces ya terminamos con una última parte que es, generalmente lo que yo suelo hacer es asociar una noticia con el concepto de la monitoría, como para entender que funciona en la vida real, ¿listo? Funciona y es un hecho que es mencionado en las noticias. Entonces, por ejemplo, aquí, el iPhone, dice, el iPhone arrasa con la competencia, de nuevo. La lógica económica dictamina que entre más caro es un producto, este se vende menos. A mayor precio es más pequeño el mercado que puede o está dispuesto a adquirirlo. Los economistas, como yo, pasamos una buena parte de nuestras carreras estudiando algo que se conoce como la elasticidad precio de la demanda y que mide precisamente el impacto en la demanda por un cambio del precio de un bien o servicio. Digamos que yo suelo hacer esto, asociarlo con una noticia cortita para que entiendan la utilidad del concepto. En este era muy lógico, ¿cierto? Se asocia con productos y nosotros como consumidores pues conocemos y nos es útil. Pero algunas veces hay conceptos que no son tan, digamos, tan intuitivamente relacionables con algo real, algo de nuestra vida cotidiana. Pero verán que sí, la mayoría de conceptos de economía se relacionan con la cotidianidad de las personas. Y este de la elasticidad no es una excepción. Pues, por ejemplo, aquí muestra el gráfico del iPhone, ¿cierto? Que efectivamente muestra cuál es el más vendido y que arrasa en el mercado. Y listo, compañeras, terminamos la monitoría. Muchas gracias. Excelente la clase de hoy. Con gusto, compañera. Sí, gracias. Dale, con gusto. No sé, me quedo pensando, por ejemplo, en por qué no asistió más gente. Yo creo que es porque, como está la monitoría grabada, asisten a los videos que subo a YouTube. Pero, Sí, sí, como ayer Celina no tuvimos clases, entonces creo yo que como no tuvimos clases, entonces no se conectaban a la clase de hoy, creo yo. sí, eso me contó Daniel. Eso me contó Daniel. Pero igual deberían conectarse. O sea, esto es diferente de las clases de Lina. No dependo de las clases de Lina. Yo trabajo con varios grupos de varios profesores. Y pues generalmente los temas son entre todos. O sea, que todos temas que todos los grupos de fundamentos ven. Entonces es independiente. Pero sí me gustaría que por favor le dijeras a cada uno de su grupo que la asistencia a monitorías generalmente, dependiendo del profesor, tiene nota adicional en la nota del corte. Tiene décimas adicionales. Yo esto se lo envío a Lina. O sea, las evaluaciones que ustedes hicieron ahorita en Quizzes, yo se las envío a Lina y ella las tiene en cuenta. Entonces, para que les comentes, porfa, Natalia. Ok, listo, ya. Yo pertenezco al grupo del profe Joyner y tal vez, pues, no sé, no, mis compañeros no han asistido porque piensen que hasta el momento pues están atendiendo o algo así, o son un poco dejados también. Puede ser, sí. Pero con el profe Joyner también, pues hay una relación allí de amistad con el profe y voy a insistir para que también les dé las décimas adicionales para los que asisten a las monitorías. Yo esto también se lo voy a enviar a Joyner. Es probable que él diga que sí les va a dar las décimas. Con Lina ya está definido. Con Joyner, ahora mismo en la noche le escribo para que lo haga, ¿listo? Es para que no se preocupen, que sí van a tener sus décimas adicionales. Ok, ya les escribí a ellos y ya les reporté lo que nos dijiste. Listo, vale. Muchas gracias, Natalia. Y listo, me Muchas despido, gracias. muchachas. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.